Orar es platicar con Dios. Y en Camino tenemos muchas oportunidades de estar en la presencia de Dios. Inicia tu día con la oración todos unánimes juntos. En vivo de lunes a viernes de 6:30 a 7 a.m. o durante el día en tu aplicación de Camino. Segunda de Corintios 9:7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. En la página web de Camino está un apartado que dice ofrendar. Ahí puedes encontrar cómo hacerlo a través de una transferencia interbancaria o depósito bancario. Que Dios te bendiga. Y hoy tenemos un bonito tema que se llama la oración de conquista. Amén. Súper bien. Entonces creo que todos estamos ya puestos de acuerdo. Ya estamos prácticamente terminando la segunda semana de ayuno y de oración. Vamos por la tercera semana y vamos por el cierre. Y seguramente tú ya empezaste a ver el mover de Dios en tu vida. Seguramente estás esperando todavía ese milagro, pero hoy vamos a hablar precisamente de la oración, ¿verdad? Pero de la oración de conquista. Y vamos a abrir la Biblia en el libro de Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas, capítulo 7. Amén. Dice la palabra de Dios ahí en Segunda de Crónicas, que es la palabra rema de estos 21 días. Dice la palabra de Dios ahí en el versículo 14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración de este lugar. Amén. Muy bien, es un par de versículos que nos alientan a la oración, y el versículo número 15 dice: ahora están abiertos mis oídos y atentos mis ojos y atentos mis oídos a la oración de este lugar. Lo que quiere decir la palabra de Dios es que Él está atento a cada uno de nosotros, tanto como pueblo, como matrimonio o como individuo. Él está atento. Y primero vamos a comenzar a ver qué es la oración, ¿verdad? ¿Qué es la oración? Y más bien, ¿qué no es la oración? La oración no es una imposición de la iglesia. Muchas veces puede pensarse que nos están imponiendo cuando nos alientan a orar, cuando nos alientan a buscar la presencia de Dios, pero no es una imposición, tampoco es una carga pesada para la vida cristiana. La oración, más bien, queridos hermanos, surge de nuestra necesidad de relacionarnos con Dios a fin, ¿verdad? A fin de recibir poder para enfrentar diferentes adversidades que vamos enfrentando día a día. La oración no solamente es platicar con Dios. La oración nos instruye para vivir de manera correcta, para agradar a Dios con nuestra manera de vivir. Todos pasamos por situaciones difíciles, nadie está exento de pasar por situaciones quizá de enfermedad, quizá problemas familiares, económicos. Pero el Señor Jesucristo nos instruyó acerca de la oración y de la necesidad que tenemos de ella. Hablar de la oración abarca mucho, pero vamos a enfocarnos a esa oración de conquista. En medio de un mundo quebrantado, en medio de un mundo lleno de perversidad, donde los valores, hay una decadencia de valores,
Hay una inmoralidad hoy en día que está golpeando a la infancia, a los jóvenes. Los sistemas financieros sufren cambios muchas veces abruptos y pues vienen situaciones económicas, enfermedades que el día de hoy se están desarrollando nuevas enfermedades y se necesita la oración. La oración se necesita para recuperar la pasión y de tener una intimidad con Dios. Pero esa oración nos tiene que llevar no solamente a cumplir con un tipo de oración como decir estoy cumpliendo, sino que nos debe de llevar a un nivel, nos tiene que llevar a otra dimensión, sin importar lo que estemos pasando. La oración, queridos hermanos, es un arma muy poderosa para nosotros como cristianos. La oración puede hacer cosas extraordinarias por nosotros y por otros. La oración de nosotros como cristianos se hace más efectiva cuando hay fe en cada uno de nosotros. Y vamos a hablar el día de hoy de 3 características. Vamos a hablar de 3 puntos que tenemos que considerar el día de hoy para poder tener ese nivel de oración, para poder alcanzar cosas extraordinarias y para poder vivir en esa dimensión de la oración en la presencia de Dios. Y vamos a poner la primera característica ahí, querido hermano, hermana. Le vamos a poner ahí, la oración debe de ser con fe. La oración debe de ser con fe. ¿Y qué es la fe? ¿Qué es la fe? Vamos a ver 2 versículos que nos hablan acerca de la fe. Te voy a pedir si me acompañas con tu Biblia en el libro de Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11, cuando lo tengas me dices amén. Esperamos unos segundos. Amén. Súper bien. Dice la palabra de Dios en Hebreos 11, versículo número 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Amén. Y quiero decirte, hermano, que este pequeño versículo, cuando nosotros empezamos a vivir en él, cuando nosotros empezamos a hacer nuestro ese versículo para buscar a Dios, es cuando empezamos a vivir en esa dimensión de la que te hablo. El versículo 6 también está ahí mismo, en el versículo 6, dice la palabra de Dios, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Entonces, la fe y la oración van de la mano. En otras palabras, sin una, la otra no tiene algún efecto. Es muy necesaria la fe, creer que lo que estamos diciendo, vamos a confiar que vamos a recibir lo que estamos pidiendo. Y habla de una confianza. Dice la palabra de Dios ahí, es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y quiero decirte que muchas veces nuestra oración puede tener esa falta de fe cuando hay duda. Y a lo mejor estamos orando pero con cierta duda en nuestro corazón si lo que estamos pidiendo lo vamos a recibir. Ahí hay falta de fe. La fe dice que es la certeza, lo cierto.
No lo vemos, pero lo creemos. No lo palpamos, pero ya lo estamos asimilando, que lo estamos recibiendo. Tener fe es tener plena seguridad de recibir lo que se espera. Y muchas veces cuando estamos orando, podemos estar dudando si lo vamos a recibir o no. O a veces cuando, a nuestro parecer, está tardando Dios en la respuesta. Y viene el desánimo y vienen los pensamientos de que quizá no es la manera de orar o quizá no lo vamos a recibir. Y empieza uno a tener duda. Entonces, la fe, tener fe es la plena seguridad de recibir lo que se espera. Es estar convencidos de la realidad de las cosas que no vemos. Eso es la fe. Yo estoy seguro que estás pidiendo por algo. Quizá en la familia, quizá en la salud, quizá en el trabajo. Pero tenemos que creerlo. Tenemos que asimilar que lo que estoy pidiendo, tengo la seguridad de que lo voy a obtener. Obviamente, con nuestro esfuerzo, hay cosas que tenemos que hacer nuestra parte. La fe puesta en Dios permite a nosotros como cristianos establecer una relación sana que nos proporciona tranquilidad, que nos proporciona confianza y nos proporciona seguridad. Y a veces nos cuesta trabajo creerle a Dios que vamos a recibir lo que estamos nosotros pidiendo. Cuando hay falta de fe, hay temores. Cuando hay falta de fe, uno empieza a tener pensamientos negativos y empieza a buscar inclusive culpables por no estar recibiendo lo que uno está pidiendo. Esa fe en Dios nos hace vencer ese temor. Esa fe en Dios nos hace vencer los miedos, las inseguridades por los acontecimientos que estamos pasando. Quizás estamos pasando adversidades, quizás estamos pasando por alguna enfermedad o algún familiar está enfermo, está con un diagnóstico nada alentador. Pero yo quiero decirte algo, que si tú tienes fe, no vas a tener temor. Que si en ti hay fe, ese temor se va a desvanecer y vas a enfrentar esa situación con ánimo. A pesar de que sea un diagnóstico que nos pueda causar esa incertidumbre. Por eso es tan importante, queridos hermanos, poner nuestros 5 sentidos en lo que dice la palabra de Dios acerca de la fe. En el versículo 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Si nosotros tenemos esa carencia de fe, no vamos a agradar a Dios. Dice la palabra de Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. ¿Qué quiere decir la palabra de Dios? Que cuando nosotros entramos a nuestro lugar secreto, que cuando cerramos la puerta, tenemos que tener la plena seguridad de que no estamos solos. Amén. De que estamos a solas con Dios, que es diferente. Pero si uno dice voy a orar en mi lugar secreto y dudas que la presencia de Dios esté contigo, no estás agradando a Dios. Es un tipo de oración en donde te sumerges en la presencia de Dios, donde tienes la certeza de que no estás hablando por hablar, sino que realmente estás platicando con el Rey de Reyes, con el Señor de Señores. Amén. Esa es la fe
que tengas esa seguridad de que estás hablando con el Señor. La fe es un fruto también. Es un fruto que se desarrolla con el tiempo. Es un fruto que solamente se puede adquirir con tiempos en la presencia de Dios. Nos permite, ese tipo de fe nos permite acceder a Dios a través de su Hijo, el Señor Jesucristo. El velo ya se abrió. El plan de Dios es que nosotros tengamos comunión con Dios. Ya no somos extraños para Dios. Una vez que nosotros recibimos al Señor Jesucristo, no somos extraños para el Señor. Él siempre nos espera. Él siempre está atento a nuestras necesidades. Pero tenemos que creer. Tenemos que cumplir con nuestras disciplinas espirituales, porque es la manera que la fe se va a ir incrementando como fruto. También es un don. La fe también es un don, no solamente es un fruto. Y ese don de la fe es ese don que nos hace vivir en otra dimensión. Una seguridad que nos lleva a la tranquilidad, que nos lleva a buscar a Dios todos los días sin dudar de que Él está con nosotros. Entonces tenemos que también pedirle a Dios esa medida de fe. Tenemos que pedirle a Dios esa medida de fe que necesitamos para poder vivir en lo sobrenatural. Muchas veces, cuando estamos pasando por circunstancias difíciles, nos preguntan, bueno, ¿por qué no hay esa angustia que quizá muchos podrían pasar por la misma situación? Quiero decirte algo, hermano, cuando tú empiezas a creerle a Dios, a pesar de que físicamente no estás viendo la promesa ya es tuya. La promesa ya la puedes palpar, porque estás viviendo no en un ámbito material, sino en un ámbito espiritual. Y no importa el tiempo que pase, no importa las circunstancias. La misma palabra de Dios dice que no vivimos por vista, sino vivimos por fe. Y eso nos lleva a vivir tranquilos. Eso nos lleva a estar en paz con nosotros mismos y en paz con Dios. Entonces tenemos que pedir esa medida de fe para ver las cosas que no son como si fueran. Y eso nos llena de paz. Eso nos llena de tranquilidad, nos llena de certeza. Tenemos que pedir esa medida de fe para esperar lo inesperado, para saber que Dios tiene el control de toda circunstancia. Cuando hay falta de fe, queridos hermanos, viene el desánimo. Cuando hay falta de fe, las personas dejan de orar porque no reciben lo que están pidiendo, o todavía no lo reciben, y entonces viene un desánimo, viene dejar la oración, viene dejar esa comunión con el Señor, y ya no se logró, pero ya no se logró lo que estaba buscando. Hay un versículo que te voy a pedir si me ayudas a leerlo en Mateo 21. Es algo que el Señor Jesucristo está instruyéndonos, pero está instruyéndonos. Vamos a Mateo capítulo 21. Mateo capítulo 21. Amén. Y vamos al versículo 21. Mateo 21, 21. Una instrucción del Señor Jesucristo para nuestras vidas. Dice la palabra de Dios. Respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo, que si tuviereis fe y no dudaréis,
no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. Versículo 22 dice, y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Amén. Hermanos, todo lo que pidas en oración, creyendo, lo recibirás. Y eso lo tenemos que hacer con fe. Eso lo tenemos que hacer creyendo lo que estamos pidiendo. Yo sé que estás orando en estos 21 días, pero esa oración tiene que ser creyendo. Por eso dice la palabra de Dios ahí, y no dudaréis. No podemos dudar lo que estamos pidiendo. Cristo les dice específicamente a sus discípulos que van a recibir todo lo que pidan, pero solo si tienen fe. Solo si tienen fe. Esto significa que debemos de confiar plenamente en Dios, en su poder para hacer lo que Él quiere hacer. Porque muchas veces, y es otro punto que vamos a ver, estamos pidiendo, pero no lo estamos pidiendo de manera correcta. Tenemos que perseverar. Tenemos que ser pacientes, y este es el punto número 2. Vamos a poner el punto número 2 y vamos a poner, el primero es la fe, ¿verdad? Tenemos que orar con fe. Y el segundo es, la oración debe de ser con perseverancia. La oración tiene que ser con perseverancia. Quiero decirte que la falta de fe te hace desistir. La falta de fe te hace dejar la oración o dejarlo porque no recibes. Y viene el desánimo y ya no perseveras. ¿Qué es perseverar? ¿Verdad? ¿Qué es perseverar? Perseverar es mantenerse constantes, mantenerse firmes, mantenerse persistentes en algo que has comenzado. Quiero decirte algo, hermano, hermana, quizá estos 21 días de ayuno y de oración los comenzaste, hiciste tu lista y estás orando y estás orando. Y quizá no lo recibas en estos 21 días, pero tienes que perseverar. Tienes que seguir orando por esa necesidad. ¿Hasta cuándo? Hasta que lo recibas. Hasta que lo recibas. Perseverar quiere decir que nos tenemos que esforzando, tenemos que siempre, todos los días, continuar con ese esfuerzo para lograrlo, para obtenerlo. Incluso las cosas que vemos difíciles, inclusive nos pueden llevar mucho tiempo. Algo muy común el día de hoy en nuestra vida cristiana es que no hay esa perseverancia. Muchas veces no hay esa constancia en cada uno de nosotros para esforzarnos y dejamos las cosas a medias, no perseveramos, no insistimos, y cuando no vemos el resultado, entonces pues se termina y dejamos de orar, dejamos de perseverar. Y quiero decirte que incluso la fe empieza a menguar por esa falta de perseverancia. Una persona que persevera, queridos hermanos, no ignora lo difícil de lo que está pasando. No ignora, quizá para ti, estos 21 días de ayuno y de oración fueron un reto. Quizá es la primera vez que estás en este tipo de oración, de 21 días de ayuno y de oración. Quizá ya llevas el segundo año, quizá llevas 15 años, yo no lo sé. Pero quiero decirte que para muchos de nosotros es un reto cada que nosotros empezamos a orar por algo. Tenemos que seguir orando creyendo en las promesas de Dios. Tenemos que seguir orando con fe y con perseverancia hasta que las cosas
sucedan. Quiero decirte algo, querido hermano, hermana, que precisamente en las circunstancias difíciles, en las adversidades, cualquiera que sea, es cuando Dios se revela a nuestras vidas y nos recuerda algo, que somos el cumplimiento de un plan. En medio de la adversidad se va a cumplir su propósito. Amén. No importa, hermano, lo que estés pasando. No importa el tiempo que lleves orando por alguna situación, alguna dificultad. Dios va a cumplir el propósito. Y lo tienes que creer. Quiero hacerte unas preguntas. Ahí contéstatelas. ¿Has recibido alguna promesa de Dios que ha tardado en cumplirse? ¿Has perdido la fe para seguir perseverando en ciertas circunstancias, sueños, anhelos? Yo creo que a muchos nos ha pasado. Yo creo que a muchos hemos dejado de orar en algún momento porque no llega la respuesta. Pero quiero decirte que tenemos que perseverar y tenemos que inclusive desarrollar a través de la perseverancia otro fruto que es la paciencia, ¿verdad? Saber esperar el tiempo de Dios. Dios tiene sus tiempos, hermano. Dios tiene sus tiempos y Dios lo va a cumplir. Primero, lo que hablábamos al inicio, tenemos que tener fe. Si no hay fe, hermanos, no hay nada. Si no hay fe, no agradamos a Dios. Y vamos a desistir si no tenemos fe. Entonces, tenemos que ir más allá que únicamente tener fe, sino tenemos que perseverar en las situaciones que estemos pasando. Tenemos que perseverar, tenemos que ser perseverantes. No debemos de estar viviendo con dudas, con incertidumbre, porque muchas veces lo hacemos por confiar en nuestra propia prudencia. Nosotros tenemos que desarrollar también esos frutos como la fe, como la paciencia a través de una comunión con Dios. Dios siempre actúa en un tiempo correcto, queridos hermanos. Dios siempre va a actuar a favor de sus hijos. Pero tenemos que saber esperar. Tenemos que saber que nosotros somos los que nos equivocamos. Dios es soberano. La naturaleza de Dios es bendecir a sus hijos. Ninguno de nosotros, si nuestros hijos nos piden algo que les va a beneficiar, se los vamos a negar. Lo mismo es con Dios. Pero a veces Dios toma un tiempo. A veces Dios toma un tiempo para darnos una respuesta, para contestarnos, y puede ser no semanas, no meses. Quiero decirte que puede ser años en que podamos ver una promesa de Dios. Cuando estamos viendo quizá a un familiar, cuando vemos que quizá la enfermedad, lejos de llegar la sanidad, se va desmejorando la persona, ahí es cuando más tenemos que perseverar. Cuando vemos el sufrimiento de algún familiar que está pasando por alguna circunstancia difícil, ahí es donde nosotros tenemos que pedirle ayuda al Señor y empezar a perseverar, empezar a no claudicar, a no dejarnos desanimar porque no veamos la promesa de Dios. Dios tiene el control de todo. No importa lo que vaya a pasar, hermano, no importa, tenemos que tener toda nuestra confianza puesta en Dios. Él actúa siempre en el momento correcto. Somos nosotros los que nos equivocamos. Y debemos de tener paciencia para confiar en el Señor, esperar y observar lo que Dios va a hacer. Amén.
Él lo va a hacer. Cuando no recibimos, hermanos, quizá prontamente esa respuesta, a veces hay una pregunta muy común y decimos ¿por qué? Y empezamos inclusive a veces quererle reclamar a Dios. ¿Por qué? ¿Y por qué no mejora mi familiar? ¿Y por qué no viene la sanidad? ¿Y por qué? Pero quiero decirte algo. A través del tiempo yo aprendí algo. Y ese por qué se convirtió en otra manera de preguntar. Y decirle a Dios, ¿para qué? Y no solamente buscar un por qué, sino un para qué. Un para qué estamos pasando a veces circunstancias difíciles, circunstancias adversas. ¿Para qué está esa circunstancia? Y hay dos respuestas que a mí me dio el Señor. Una, para depender de Dios totalmente. Para tener una dependencia totalmente de Dios. Porque a veces, si recibimos, dejamos de depender de Dios. Entonces, una es para tener una dependencia totalmente de Dios. Y la otra, hermanos, es para aceptar la voluntad de Dios. Aceptar la voluntad de Dios. Quiero decir que a veces la respuesta es no. No siempre la respuesta va a ser sí. Y quiero decirte que a veces uno no entiende por qué Dios dice no. Y ese es el tercer punto. Vamos a poner ahí como característica número 3 o punto número 3. La oración debe de ser conforme a la voluntad de Dios. La oración debe de ser conforme a la voluntad de Dios. Dice la palabra de Dios, vamos a verlo rápidamente, primera de Juan 5. Primera de Juan, capítulo 5. Amén. Dice la palabra de Dios. Primera de Juan 5, 14. Y esa es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que hayamos hecho. Amén. Entonces, primero tenemos que tener fe. Luego tenemos que ser perseverantes en la oración. Hay una historia en la Biblia acerca de la perseverancia de la viuda, que estuvo con mucha constancia porque estaba pidiendo a ese juez injusto que le hiciera justicia. Pero perseveró hasta que halló la respuesta. Y aquí estamos viendo que dice que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, dice ahí la palabra de Dios, sabemos que tenemos. Fíjate que no dice vas a tener. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Y eso es también con fe. Porque son promesas de Dios y nos lleva a vivir en la promesa de Dios. Lo que aquí está diciendo la palabra de Dios es que cuando nosotros oramos, uno con fe, dos con perseverancia, y lo que estamos pidiendo está conforme a la voluntad de Dios, la respuesta será absolutamente segura. Por supuesto, hermanos, hermanas, a veces tarda la respuesta, pero Dios es soberano. Pero quiero decirte
que cuando tú tienes fe, cuando tenemos la certeza, la convicción, cuando nosotros perseveramos todos los días en oración, creyendo que lo que estamos pidiendo en oración, aunque tarde, ya lo tenemos. Y eso es lo que nos hace vivir en una dimensión diferente. Porque creemos que la respuesta ya está dada. Porque creemos que Dios únicamente o se va a manifestar en un tiempo que solamente Él sabe. Hay dos maneras de vivir cuando hay necesidades. Una, en preocupación, en angustia. Y otra, en confianza y en la seguridad de que Dios tiene el control. Pero si tenemos fe y perseveramos, quiero decirte que vamos a estar confiados en que Dios ya tiene el control. No importa si las cosas que estamos viendo son diferentes. Lo que importa es que vivamos en esta dimensión de la fe y que perseveremos en la oración. La naturaleza de Dios, hermanos, es bendecir a sus hijos. Esa es la naturaleza de Dios. La naturaleza de Dios nunca va a ser maldecirnos, nunca va a ser perjudicarnos, porque no es la naturaleza de Dios. Lo que Él desea como hijos es que tengamos una vida abundante, llena de bendición, que disfrutemos todo lo que Él creó para nosotros. Esa es la naturaleza de Dios, no puede haber otra. Entonces, ¿cómo debemos de pedir? Conforme a la voluntad de Dios. Dice la palabra de Dios, si quieres nada más, ahí anótalo, en el libro de Santiago, capítulo 4, dice la palabra de Dios: dice en el versículo 3, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Y a veces ahí está el error. A veces estamos pidiendo pensando que es la voluntad de Dios y pensando que estamos orando bien y que estamos orando, pero quiero decirte algo. ¿Cuál es la verdadera intención de lo que estamos pidiendo? Porque muchas veces podemos equivocarnos en la manera de pedir. A veces podemos estar orando y Dios nos dice no. Y la razón es porque pedimos con motivos equivocados. Podemos equivocarnos en estar pidiendo con motivos que no son los correctos. Un ejemplo puedo darte. A lo mejor estamos orando para que Dios nos prospere, para que Dios bendiga nuestro negocio. Pero si el motivo es amor al dinero, pues la respuesta va a ser no. Pero si el motivo es bendecir a los demás, honrar a Dios con estos recursos, la respuesta puede ser sí. Y a lo mejor se está pidiendo de manera incorrecta. A lo mejor estamos pidiendo mal, por eso no recibimos. A lo mejor estamos pidiendo de una manera que no le agrada a Dios y por eso no recibimos. Nuestros motivos de la oración es bien importante para recibir de parte de Dios lo que vamos a obtener. Podemos estar pidiendo quizá por alguna relación que no conviene, que no está dentro de la voluntad de Dios, y por supuesto que Dios va a decir no. ¿Por qué? Porque no es la voluntad de Dios, porque no es el motivo correcto. Dios conoce las intenciones de nuestro corazón y entonces nosotros tenemos que orar conforme a la voluntad de Dios. Todos sabemos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y entonces tenemos que pedir conforme a lo que Dios quiere que pidamos. Le voy a pedir a mi hermano del piano si pasa, por favor. Entonces, debemos de saber
que lo que Dios quiere es darnos, lo que quiere darnos es infinitamente más valioso y bueno para nosotros que lo que podemos anhelar nosotros mismos. Dios a veces quiere bendecirnos más de lo que nosotros pensamos o estamos orando por algo, pero Dios quiere darnos algo mejor. Dios quiere algo mucho mejor para nosotros que lo que nosotros estamos pensando. Y por eso es tan importante nosotros estar viviendo en esa dimensión de la oración. Nosotros tenemos que orar con confianza, tenemos que orar con fe, pero siempre conforme a la voluntad de Dios. No importa, hermano, si no ves la respuesta en este tiempo. No importa si a nuestro parecer las cosas van de mal en peor. ¿Cuál es la medida de fe con la que estás orando? ¿Con qué medida de fe estás buscando la presencia de Dios en tu vida? ¿Y hasta dónde quizás has dejado de perseverar? Quizá ha faltado esa perseverancia, esa insistencia para recibir lo que Dios tiene para tu vida. Dice la palabra de Dios, todo lo que pidamos en oración creyendo, lo recibiremos. Todo lo que le pidamos al Señor que está dentro de la voluntad de Él, la vamos a recibir. Y déjame decirte, hermano, que es difícil cuando estás viviendo cosas diferentes. Cuando tienes algún familiar en casa que ves que su salud se está deteriorando y estás orando, pero cuando entras en esa dimensión de la oración te llena de tanta confianza, te llena de tanta paciencia que sabes que vas a recibir el milagro. Cuando no lo sé, pero vamos a recibir el milagro si lo hacemos con fe, si lo hacemos con perseverancia y si está de acuerdo a la voluntad de Dios. Cualquiera que sea la necesidad, querido hermano, querida hermana. Hoy el Señor nos dice que perseveremos. Hoy nos dice que le creamos ciegamente que Él lo hará. Y yo no sé, querido hermano, hermana, cuál es tu necesidad el día de hoy. Pero si tienes fe, Dios te va a fortalecer y vas a perseverar en la oración y vas a insistir en la oración hasta que recibas el milagro en tu vida. Amén. Pero tenemos que ser pacientes y tenemos que insistir. Así es que si el día de hoy tú quieres orar, si tú quieres esa medida de fe, ponte de pie y vamos a pedirle al Señor que nos dé esa fe que solamente Él nos puede dar y hacer nuestra parte con perseverar en la oración. Así es que vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios y yo te voy a pedir que ahí cierres tus ojos y vamos a orar. Señor, en el nombre de Jesús queremos darte gracias en esta noche, Señor, porque tú eres bueno, Señor. Hoy nosotros creemos, Señor, que tú eres el Dios de milagros, el Dios de sanidades, el Dios de promesas, Señor. Y sabemos que tú cumples cada una de las promesas que nos has dado a través de tu palabra, Señor. Y hoy, Señor, en estos 21 días de ayuno y de oración, Señor, estamos orando, Señor, por un familiar, Señor, estamos orando por nosotros, por la economía. Estamos orando, Señor, porque hay tanta necesidad, Padre, pero hoy, Señor, tú has hablado a mi corazón, mi Dios. Y sé, Señor, que esta oración, Señor, tiene que ser con fe, Señor.
La fe, Señor, es esa certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, Señor. Yo quiero tener esa medida de fe, Señor. Esa medida que me lleve, Señor, a orar con perseverancia, con insistencia, hasta ver el milagro, Señor. No importa, Señor, si van a ser días, semanas, meses o quizá más tiempo, Señor. Yo quiero tener esa medida de fe, Señor, para perseverar, Señor, para recibir el milagro, Señor. Hoy vengo delante de tu presencia, Señor, porque tú eres bueno, Señor. Y porque tu naturaleza, Señor, es bendecir a tus hijos. Señor, yo quiero agradarte, Señor. Yo quiero tener esa medida de fe, Señor, que me haga vivir, Señor, en una dimensión diferente, Señor, para poder esperar con paciencia, Señor, ese milagro, Señor, que tanto necesito, Señor. Y Señor, también, Señor, tengo que ser perseverante, Señor. Como esa mujer, Señor, que perseveró, Señor, hasta recibir respuestas, Señor. Hoy nosotros tenemos que perseverar de esa manera, Padre, porque eso es bueno, Señor, y agradable para ti, Padre. Hoy vengo delante de tu presencia, Señor, porque sé, Señor, que tú eres el mismo, Señor, de ayer, hoy y por los siglos, mi Dios. Y yo creo, Señor, que tú lo harás, mi Dios. Dice también aquí tu palabra, Señor, que todo lo que pidamos en oración creyendo, lo recibiremos. Y yo lo recibo, Señor. Yo recibo el día de hoy ese milagro, Señor. Yo recibo esa respuesta, Señor, que me ha llevado tiempo, Señor, orando. Me han llevado años quizá estando orando, Señor, por mi familiar, por mi esposa, por mi hija, Señor. Pero yo creo, Señor, que tú vas a traer sanidad a sus vidas. Yo lo creo, Señor. Yo creo, Señor, que tú lo vas a decir, Señor. Sé sano, sé sana y será sano y será sana en el nombre de Jesús. Yo creo, Señor, que se está recibiendo respuestas en este lugar, mi Dios. Acá hay un pueblo, Señor, que te ama, Señor, que está perseverando, Señor, y que cree, Señor. Y sobre todo, Padre, porque estamos pidiendo, Señor, conforme a tu palabra. Estamos pidiendo conforme a tu voluntad, mi Dios. Hoy queremos darte gracias, Padre, por esta palabra, por esta enseñanza que nos has dado el día de hoy, Señor, y la importancia, Señor, de la fe, Señor, la importancia de ser constantes, de ser perseverantes y de pedir, Señor, conforme a tu voluntad. Hoy quiero darte gracias, Padre, porque eres bueno, Señor, porque eres misericordioso, Señor, y porque tú sigues haciendo milagros, mi Dios. Tú eres el mismo, Señor. Y muchas gracias, Padre, porque sabemos, Señor, que tú lo harás, mi Dios. Y nosotros seremos pacientes para esperar tu tiempo. Te damos gracias y te damos a ti, Señor. Siempre te daremos toda la honra, la gloria y la alabanza en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén y amén.